Ahora veremos las principales propiedades de la materia relacionadas con las fuerzas intermoleculares que vimos en el video anterior. La primera de ellas es la solubilidad. Debemos tener en cuenta una regla general: lo semejante disuelve a lo semejante. Pero, ¿qué significa esto? Cuando una sustancia, soluto, se disuelve en otra, solvente, éstas deben tener fuerzas intermoleculares afines. Por ejemplo, sabemos que el cloruro de sodio se disuelve en agua, como vimos en el video anterior, y esto se debe a que la interacción que se da entre ellos, al ser el cloruro de sodio un compuesto iónico y el agua una molécula polar, es la fuerza ión-dipolo. Veamos otro ejemplo. Si quisiera disolver hexano, ¿dónde se disolvería completamente? ¿En gasolina o en agua? Para responder esta pregunta tenemos que analizar cada una de las moléculas. El hexano es una molécula apolar. Aprendimos en el video anterior que las moléculas apolares solo presentan la fuerza de dispersión de London. La gasolina, al tener también enlaces carbono-hidrógeno, resulta ser también una molécula apolar. Por otro lado, el agua presenta dos enlaces covalentes polares, por lo tanto es una molécula polar, además de presentar el enlace OH. Por ello, tiene como fuerzas predominantes las de puente de hidrógeno. Entonces, ¿con cuál de las dos moléculas tendrá fuerzas intermoleculares afines el hexano? El hexano y la gasolina, como dijimos hace un rato, al ser apolares, presentan las fuerzas de dispersión de London, por lo que el hexano se podrá disolver fácilmente en la gasolina, mas no en el agua. Tengamos en cuenta que el agua, al ser una molécula polar, también presenta la fuerza de dispersión de London, pero la contribución que ésta tiene en la molécula es bastante pequeña, por ello es que será el hexano prácticamente insoluble en el agua. En el video anterior hablamos sobre punto de ebullición de algunas sustancias y vimos que estaban directamente relacionados con las fuerzas intermoleculares. En general, los puntos de fusión y de ebullición están relacionados con los cambios de estado de sólido a líquido y de líquido a gas, respectivamente, y para ello debemos vencer las fuerzas de atracción entre las moléculas. Entonces, mientras mayor sea la intensidad de las fuerzas intermoleculares, mayores serán sus puntos de fusión y de ebullición. Por otro lado, la volatilidad es la facilidad con la que las moléculas de un líquido pueden pasar a la fase gaseosa. Por ello, mientras menores sean las fuerzas intermoleculares, más volátil será la sustancia. La viscosidad es la resistencia a fluir de un líquido. Mientras más viscoso sea, fluirá más lentamente. Esta propiedad se encuentra relacionada con la facilidad con la que las moléculas individuales se desplazan unas respecto a otras. Mientras mayores sean las fuerzas intermoleculares, mayor será la dificultad de las moléculas para desplazarse y más viscoso será el líquido. Observemos en la siguiente tabla una serie de hidrocarburos. Si recordamos, al tener puros enlaces carbono-hidrógeno, todos ellos son apolares. Pero del hexano al heptano, al octano, al nonano y al decano va aumentando su masa molar, por lo que también van aumentando sus fuerzas intermoleculares. Observamos también que la viscosidad aumenta directamente proporcional con su masa molar, porque a mayor masa molar, mayores serán las fuerzas intermoleculares. Tensión superficial. Las moléculas en el interior de un líquido son atraídas por igual en todas las direcciones, mientras que aquellas que se encuentran en la superficie experimentan una fuerza neta hacia el interior del líquido. Esta fuerza resultante hace que las moléculas estén fuertemente atraídas hacia el interior, reduciendo así su área superficial. Es así que si las fuerzas intermoleculares son bien altas, las moléculas de la superficie de un líquido estarán atraídas más hacia el interior de éste, aumentando su tensión superficial.
La alta tensión superficial permite que ciertos insectos caminen sobre la superficie de un líquido, pues se forma una especie de capa elástica. Otra forma de definir a la tensión superficial es como la energía que se requiere para aumentar el área superficial de un líquido en una unidad de área.